Hola, un gusto volvernos a ver. Hoy vamos a tocar un tema súper importante. Vamos a hablar sobre las jerarquías de las normatividades. Es importante porque en los últimos meses y lamentablemente en los últimos años hemos visto un exceso de normativas que más que llevarnos a regular, valga la redundancia, sobre los vacíos legales que pudiesen existir en el marco de inocuidad y de calidad de los alimentos, nos está llevando a un tema de sobreregulación. Y la sobreregulación no necesariamente trae efectos positivos, tanto para el país como para el empresariado, para el propio gobierno, porque podemos generar normativas emitidas por diversos sectores que se contradicen entre sí y que llegan a confundir en vez de llegar a cubrir esos vacíos que son importantes con fines de salud pública, por ejemplo, como es el caso de la inocuidad de los alimentos, o con fines distintos que pudiesen tener los diferentes sectores que tienen que emitir este tipo de regulaciones. Otro aspecto importante es la discrecionalidad técnica, y no todos nosotros estamos sujetos a estos temas. La discrecionalidad técnica se debe aplicar cuando existe un vacío legal, pero sí solamente si es que va a cubrir un aspecto técnico. Estas interpretaciones dadas por diversos tipos de profesionales que van en contra incluso hasta de las propias legislaciones que ya están emitidas hace muchos años, generan entorpecimientos a los trámites administrativos, generan burocracia y estamos pasando por un momento crítico en el país como es la corrupción. Y lamentablemente incluso este tipo de interpretaciones puede generar a conllevar a que se cometan actos de corrupción porque llega un momento de desesperación para muchos administrados y que conllevan a esta etapa nefasta para todos, en nuestro caso para el país, que nos ha llevado a una crisis política como la que estamos viviendo en estos últimos años. Es importante tener claro entonces, yo me voy a enfocar más en el marco de inocuidad de los alimentos, cuáles son las normatividades, cuáles son los diferentes tipos de legislaciones que se emiten, si son decretos de urgencia, si son decretos supremos, si son resoluciones ministeriales, y que definitivamente va a ayudar a tener una visión más clara sobre cuál es la jerarquía. Y vamos a hablar un poco sobre la sobreregulación y la discrecionalidad técnica con efectos muy puntuales. Y estos ejemplos van a simplificar el actuar que tiene actualmente muchas autoridades y que está llegando a un entorpecimiento y a un retardo en las emisiones de autorizaciones. Esto conlleva definitivamente a pérdidas en todo el sentido. Pérdida de negocios, pérdidas incluso laborales, pérdida de oportunidades, desincentivar a la industria, que es uno de los principales ejes económicos que tiene el Perú. Esperemos que esta charla sea de mucha significancia e importancia para cada uno de ustedes y seguro, como siempre, a través del canal o del email, estar en contacto con cada uno de ustedes para ir absolviendo algunas consultas. Bueno, como estábamos conversando, vamos a conversar ahora sobre los temas de normatividad. ¿Y qué es la normatividad? Porque lo escuchamos en diferentes foros, a muchas personas cuando se entrevista, hablamos de normatividades. Las normatividades son reglas o preceptos que se convierten de carácter obligatorio. Esto hay que tenerlo claro. Estos deben ser emanados por una autoridad normativa, sean ministerios, sean autoridades sanitarias, como en el caso de nuestro país, sean autoridades de regulaciones, en el caso de etiquetados, por ejemplo, como es el INDECOPI. Esto tiene un fundamento de validez a través de normas jurídicas que autorizan producción normativa y que tienen por objeto regular y cuyo cumplimiento está garantizado por el Estado. La normatividad es uno de los ejes funcionales que sí o sí tienen que cumplir los diferentes ministerios que existen en nuestro país. Pero las normas también tienen jerarquías y esto es importante tenerlo claro para saber qué significan cada una de ellas. Incluso el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene un manual súper interesante sobre normatividades explicando claramente cuáles son los significados de cada una de estas diferentes tipos de normas que se emiten. Tenemos el claro ejemplo de una directiva. Las directivas tienen por finalidad precisar políticas y determinar procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de dispositivos legales vigentes. Y entonces las directivas pueden ser emitidas por un organismo interno. Sí, claro, SENASA puede emitir sus propias directivas y tiene aplicación dentro de su marco de jurisdicción. Las municipalidades pueden emitir directivas y tal es así que lo hacen. Se llaman ordenanzas municipales y tienen aplicación dentro de su jurisdicción, es decir, dentro del ámbito de aplicación.
¿Qué es una resolución suprema? Y una resolución suprema es una decisión de un carácter específico que está rubricada por el presidente de la República y puede estar refrendada por uno o más ministros dependiendo qué es el tema que están tocando, y cuyo ámbito de correspondencia compete y se publica en los casos que disponga la ley. Estas resoluciones supremas son de naturaleza normativa. Puede haber el caso que una resolución suprema es un mandato específico, ¿sí? Y entonces tenemos que tener claro qué es lo que se va a cumplir. ¿Qué es una ley? Y una ley tiene que ser aprobada por el Congreso de la República en el ejercicio de sus atribuciones legislativas y mediante, obviamente, el procedimiento que le señala la Constitución. Y nosotros tenemos en nuestro país muchas leyes que no tienen reglamento. Y aquí hay un tema. ¿Se puede aplicar una ley sin reglamento? Depende. ¿Y por qué va el depende? Si la ley es jerárquica en sí misma y no significa y no coloca una forma de cómo se debe implementar, sí, se debe aplicar. Tuvimos el caso de la ley 30021 que lo discutimos en foros anteriores. Esta ley de alimentación saludable salió en mayo del 2013 y recién se pudo aplicar en junio del 2019. ¿Por qué 6 años después? Porque después de muchos años salió el reglamento de cómo se debe hacer. La ley nos daba el mandato de que se tenían que rotular estas famosas frases: alto en azúcar, evite su consumo excesivo, por ejemplo. Ya, pero ¿cómo lo coloco? En el panel frontal, después la lista de ingredientes, va en letra negra, va en roja, va con un rombo. No se sabía. Ese es un claro ejemplo cuando las leyes no se pueden implementar, cuando necesitan el mandato de cómo hacerlo, cómo interpreto esa ley, y eso debe salir a través de un reglamento. ¿Qué es un decreto legislativo? Y el decreto legislativo es una norma con rango y fuerza de ley, que emana de una autorización expresa y que va a facultar, ¿no? y que tiene que facultar esta delegación emitida por el Congreso. Se circunscribe a una materia específica y debe dictarse dentro del plazo determinado por la ley autoritativa, es decir, la que emana. Por ejemplo, el decreto legislativo 1062, que es la ley de inocuidad de los alimentos, emanó de la ley de salud, el 26842. Entonces es importante tener claro, la ley de salud es general, era como el paraguas, y el decreto legislativo 1062, que habla específicamente de la inocuidad de los alimentos, ya es más concreto, se circunscribe a una materia específica, donde obviamente le da las funciones y responsabilidades a las 3 autoridades sanitarias que existen en el Perú: DIGESA, SENASA y SANIPES. ¿Qué es un decreto ley? Una norma con rango de ley aprobada por los gobiernos de facto, los gobiernos que están en ese momento y los gobiernos que tienen que estar en asunción inmediata. Esta palabrita tan de moda en estos últimos días. ¿Qué es un decreto de urgencia? Una norma con rango y fuerza de ley por la que se dictan medidas extraordinarias en materia económica, financiera, algunas materias tributarias. Se expide cuando así lo requiere el interés nacional y se fundamenta en una urgencia de normar situaciones extraordinarias e imprevisibles. Por ejemplo, se determina un decreto de urgencia, ¿correcto?, en cierta provincia, por las cuales se les va a dar una asignación de dinero para cubrir una catástrofe. Claros ejemplos se nos vienen en los veranos con el famoso fenómeno del Niño, con los huaicos. Entonces el gobierno determina un decreto de urgencia para dar una partida adicional para poder cubrir todas las falencias que se hayan podido tener y obviamente cubrir las necesidades específicas de poblaciones. ¿Qué es una resolución ministerial? Es la norma aprobada por el ministro del Estado del sector respecto a políticas nacionales y sectoriales a su cargo. Tenemos muchísimos ejemplos. En el caso de inocuidad de los alimentos, la mayoría son resoluciones ministeriales porque son específicas. La resolución ministerial de criterios microbiológicos, RM591. La resolución ministerial de los hisopados, ¿no?, de estas superficies en contactos con alimentos. Existen muchos. La resolución ministerial de los alimentos destinados a programas sociales. Ahí ya no firma solo un ministro del sector salud. Fue emitida por el sector salud, pero obviamente está refrendada por otros ministros, en este caso el Ministerio de Inclusión. ¿Qué es una resolución viceministerial? Es una norma aprobada por un viceministro en el ámbito de su competencia. Y las resoluciones viceministeriales se hacen muchas veces cuando se designan funcionarios, ¿no?, porque dependen de ello. Un claro ejemplo de lo que podemos ver. ¿Y qué es un decreto supremo? Es una norma de carácter general que reglamenta normas con rango de ley o regula la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional de nivel nacional. ¿Qué decreto supremo conocido tenemos en tema de inocuidad? El famoso 007. Es un decreto supremo, es una norma de mayor jerarquía
en la cual nos regula todo el tema inocuo de los alimentos. Fue una norma emitida en el año 98 y que hasta la fecha sigue vigente para poder hacer las actividades de vigilancia, control y fiscalización de la inocuidad de los alimentos y de las características bajo las cuales deben fabricar las empresas que elaboran productos alimenticios. De esta manera, hemos hecho un recorrido rápido sobre las definiciones de la mayoría de los tipos de normatividades que existen en el país. ¿Nosotros podemos modificar un decreto supremo con una resolución ministerial? No. Y eso lo tenemos que tener claro. Las normativas se modifican con normas de igual rango o rango superior. Es decir, una resolución ministerial sí la puedo modificar con un decreto supremo. Un decreto supremo lo puedo modificar con otro decreto supremo, dejo sin efecto el anterior, o con una norma de mayor jerarquía como un decreto legislativo. ¿Sí? Para tenerlos más claros. Ya en anteriores foros nosotros habíamos hablado de las competencias de cada una de nuestras autoridades. ¿Y por qué es necesario tocarlo? Porque vamos a tocar dos temas que mencionamos en la introducción del video, que es el tema sobre la sobreregulación y la discrecionalidad técnica. El Ministerio de Salud cuenta con la Dirección General de Inocuidad Alimentaria y Salud Ambiental, la DIGESA. El Ministerio de la Producción cuenta con el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, el SANIPES. ¿Sí? Está el SENASA también, que pertenece y está adscrito al Ministerio de Agricultura. Sabemos que existen registros sanitarios emitidos por DIGESA, SANIPES, DIGEMIT para el caso de productos dietéticos o medicamentos, el SENASA para el caso de las autorizaciones, por ejemplo, para piensos son los registros sanitarios, autorizaciones a los establecimientos de procesamiento primario. Tiene Indecopi, que es el organismo encargado de regular todo el tema de etiquetado a nivel nacional. Está el Ministerio de la Producción con los reglamentos técnicos, como por ejemplo el reglamento técnico de bebidas alcohólicas. Están las normas técnicas peruanas, que ya lo habíamos comentado, estas son normas opcionales, voluntarias de aplicación. Cada una de estas entidades tiene en su potestad emitir normatividades dentro de su sector, que van a regular, que van a aplicar y que son importantes para el trabajo del país. Pero ¿qué ocurre con algo que hemos escuchado en los últimos meses y que en vez de ir disminuyendo, siento que ha ido en aumento? Hablamos de la sobreregulación. Y la sobreregulación es una tendencia que existe en los países o regiones cuando se quiere tener un marco legal excesivamente complejo. ¿Y por qué hablamos de sobreregulación? Porque queremos ir más allá de lo que la norma nos manda. Un claro ejemplo es la Ley de Fortificación de Harinas. La Ley de Fortificación de Harinas tiene un reglamento, ¿sí? El Decreto Supremo 012, que va más allá de lo que incluso indica la ley. Por lo tanto, estamos regulando mucho más allá de lo que indica la ley. Estamos siendo, al momento de emitir autorizaciones, mucho más complejos de lo que indica la ley. Y en vez de simplificar y de velar por el cumplimiento del objetivo, que es fortificar un producto de consumo masivo, es ir a generar entorpecimientos en las regulaciones y, por supuesto, en las autorizaciones que se puedan emitir. En este caso de sobreregulación, participan dos entidades diferentes. El legislador, en nuestro caso, en nuestro país, puede ser el Congreso, que es quien debate y aprueba las leyes, y el gobierno, que en nuestro caso están representados por los diferentes ministerios, que es quien controla que las leyes se cumplan. Juzgar el incumplimiento de estas leyes queda en manos de las autoridades, quienes van a ser las encargadas de velar por un adecuado cumplimiento o de aplicar las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de estas. Tenemos que tener claro que uno de los principales roles del Estado siempre va a ser el regular múltiples tipos de actividades, ya sean económicas, empresariales, sanitarias, etcétera, ¿verdad? Pero tenemos también que tener claro que el Estado no solamente va a emitir regulaciones hacia el exterior, sino también las emite para realizar su propio funcionamiento. Esto lo tenemos que tener claro porque a veces esas regulaciones pueden ser completadas por regulaciones de origen profesionales o gremiales. Por ejemplo, los diferentes colegios profesionales que existen en nuestro país deberían estar presentes cuando se emiten este tipo de normativas. Gremiales tenemos a la Sociedad Nacional de Industria, las cámaras de comercio, ADEX,
¿verdad? ¿Por qué no asociaciones de consumidores que pueden dar una óptica para que una norma sea mucho más completa? El solo hecho de que estas regulaciones existan siempre va a generar un riesgo, que es el de no cumplir con dichas regulaciones o de incumplirlas, ¿no? Lo que en muchos libros sobre gobernabilidad vamos a encontrar como el compliance regs. Es importante tener claro que gestionar estos tipos de normativas de todas maneras es un desafío, y un desafío, por supuesto, más complejo para las autoridades, para el gobierno, porque se tienen que rodear de personas y profesionales competentes que permitan tener un adecuado cumplimiento, pero también una adecuada interpretación de las normas. El problema de la sobreregulación es que definitivamente hay un exceso de regulaciones o un detalle excesivo al interior de las normas y que muchas veces no genera el fin que tiene que ir con el objetivo de la emisión de esa normativa en específico. ¿Cuáles son estos efectos de la sobreregulación? Definitivamente complejizar los trámites de las entidades. Habíamos hablado en la introducción sobre la simplificación administrativa. La simplificación administrativa significa emíteme el documento, la autorización que necesito para poder colocar, abrir una empresa, sacar una autorización para vender mis productos, poder exportar, sacar mis validaciones, sacar mis habilitaciones, sacar mis autorizaciones, no lo sé, dependiendo de cada autoridad. Pero si un profesional me pide A, el otro profesional me pide B y el otro profesional me pide C y los tres profesionales me están evaluando el mismo tema, pero incluso con interpretaciones distintas de la normativa, señores, en vez de ayudar a cumplir los fines sanitarios, completamente de acuerdo, son efectos de salud pública. Fines administrativos correctos, estamos entorpeciendo la emisión de documentos, que esto genera efectos negativos, no solamente para una empresa, generan efectos negativos para un país. Existe un riesgo operacional, organizacional, sistémico. ¿Y por qué hablamos de esta palabra mea rara de un operacional sistémico? Porque muchas veces para poder emitir otro documento yo necesito del trámite anterior, ¿sí? Entonces, cuando existe esta exacerbación del riesgo operacional para empresas o diferentes tipos de entidades, de todas maneras va a venir acompañado de una palabra que le hemos denominado complejización, ¿verdad? Una multiplicación de trámites. Ocurre que va desde la existencia de reglas contradictorias, imponer incluso actividades muy consumidoras de tiempo, como estar respondiendo a observaciones que no tienen sentido o no tienen interpretación técnicas adecuadas, generan pérdidas de tiempo y por lo tanto esta pérdida de tiempo es ineficiencia para las empresas. Resultado, pérdida de dinero, pérdida de ingresos para el país, pero también se convierten en fuentes de riesgos operacionales adicionales. ¿Por qué es importante tener esto? Porque muchas veces llegamos a que esta incapacidad que pudiesen tener al momento de la interpretación o aplicación de las normas significa no actuar oportunamente, y esto significa una paralización del aparato estatal. Y si nosotros dependemos de estas autorizaciones, esto afecta a todo un país, entorpece la actividad económica, bloquea el desarrollo y lo puede hacer retroceder. Entonces, tenemos que tener claro que la sobreregulación puede ser uno de los factores claves causantes de este riesgo, ¿sí? Y no cerramos de vista lo que está ocurriendo en países, ¿no?, con un marcado sesgo antiempresarial, donde estamos viviendo una materialización permanente de este riesgo operacional y lamentablemente se ha vuelto sistémico y con efectos muy nefastos para el país. Pérdida de negocios. Claro, perdí la oportunidad. Nosotros queremos importar un producto. Hago mis trámites, cumplo con todos mis requisitos, estoy legalmente posicionado en el país, pago mis impuestos, tengo todos mis papeles en regla. Tengo la oportunidad de presentar el negocio en minuto. Estoy compitiendo con Ecuador y con Colombia. Mientras en Ecuador y en Colombia una autorización quizás me pueda demorar 10, 15 días, nosotros nos demoramos 2 meses. Perdí la oportunidad, perdí el negocio. En algún momento creemos que con esta globalización que existe es importante tener todos y manejar todos los mismos estándares. Perfecto. Pero cuando se me exigen cosas adicionales que en ningún país se piden, lo que yo estoy haciendo es entorpecer y decirle a mis brokers o a mis importadores, es que en el Perú sí se pide esto. Y ya nos miran, incluso en los correos que a veces nos responden, nos dicen,
pero son el único país del mundo donde me están pidiendo este tema. Bueno, somos el único país del mundo donde existe una inadecuada interpretación de una normativa. ¿Generamos desventajas competitivas? Por supuesto. Hay aspectos que es necesario. Creo que las normativas y sobre todo en el caso de inocuidad de los alimentos tenemos que tener claro que hay que hacer una revisión, pero una revisión no puntual, sino una revisión sistémica, una revisión de las normas desde mayor a menor jerarquía y ver cuáles son los tipos de normativas que se van a sacar. A la vez, rodearse de profesionales competentes, que es importante tenerlo claro para una adecuada interpretación de las normativas. Y hablamos a una de las palabras utilizadas en estos últimos tiempos, discrecionalidad técnica. Y la discrecionalidad técnica está regulada por normas jurídicas, está regulada en la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general. La discrecionalidad técnica se tiene que aplicar y se puede aplicar cuando existe un vacío, pero hay que tener claro qué significa esto, porque muchos utilizan la palabra discrecionalidad técnica para soslayar u ocultar una inadecuada interpretación técnica, que son dos aspectos totalmente distintos. La discrecionalidad técnica hace referencia a aquellos supuestos en los que la ley deja un cierto margen a la interpretación administrativa. Lo he puesto subrayado en la presentación que estamos viendo todos. ¿Y por qué lo quiero dejar claro? Porque esto permite optar por una diversidad de soluciones en cuestiones que han de resolver por un juicio fundado, pero con un elemento de carácter exclusivamente técnico y que puede ser formulado por un órgano especializado. En nuestro caso, inocuidad de los alimentos, DIGESA, SENASA, SANIPES, y en el caso de etiquetado INDECOPI, pueden aplicar esta discrecionalidad técnica. Pero aquí hay una gran cuestionante que nos queda a todos, a nivel académico, a nivel administrativo, a nivel empresarial. Las personas que lo aplican tienen que tener el expertise técnico para poder hacer una adecuada interpretación, una adecuada desenvolvimiento de estas normativas cuando existen vacíos. Por eso también es importante, lo mencionábamos en diapositivas anteriores, la participación de los diferentes sectores cuando se emite una norma. Porque bajo eso dejamos que las normativas en verdad nos dicen qué se tiene que cumplir, cómo se debe cumplir, para que la aplicación de las discrecionalidades técnicas sean muy pocas. Voy a poner un ejemplo tajante de repente para que esto no quede así tan superfluo, tan vacío, simplemente como una interpretación de cuando tenemos aplicaciones de discrecionalidades técnicas mal hechas. El artículo 104 del Decreto Supremo 007 del año 98 es el que habla sobre las potestades y facultades que otorga el registro sanitario. Y nos dice claritamente qué es el registro sanitario. Y el registro sanitario se otorga, ojo con esto, por producto o grupo de productos y fabricante. ¿Qué se considera un grupo de productos? Aquellos elaborados por un mismo fabricante que tienen la misma composición cualitativa de ingredientes básicos. Ojo, no dicen todos los ingredientes. Dicen la misma composición cualitativa de ingredientes básicos. ¿Cuáles son los ingredientes básicos? Bien lo dice la norma. Aquellos que identifican al grupo, aquellos que le otorgan la naturaleza, lo que dice el Códex Alimentario, la verdadera naturaleza al alimento y que comparten los mismos aditivos alimentarios, las mismas clases funcionales, no necesariamente el mismo aditivo alimentario. Yo puedo cambiar un amarillo caso por otro tipo de colorante amarillo, sí. Puedo cambiar un amarillo caso por un amarillo por una mezcla de colorantes, estoy en el mismo rubro. Sí estoy de acuerdo que se tengan que velar por el tema de inocuidad, verificar que sean aditivos que estén comprendidos, pero ¿y si nosotros nos vamos 15 años atrás? El registro sanitario cada vez se fue deformando más. Ojo que incluso este es un procedimiento administrativo para cumplir con un mandato que nos emana una normativa que no se puede comercializar alimentos si es que no cuenta con este registro. Pero creo que todos tenemos que tener claro que el origen o el fin de este registro no necesariamente es un fin sanitario. Un registro que se otorga por 5 años, que está sujeto a una fiscalización posterior, no necesariamente es diferente a una validación, por ejemplo, de un plan HACCP. Ok. Vamos a poner entonces dos ejemplos. Eso nos dice la norma. Les acabo de dar una pequeña interpretación de lo que dice la norma, que es una interpretación técnica. Vamos a ver qué ocurre. Voy a poner dos ejemplos. Producto A y producto B, para no tocar productos específicos en el mercado.
El producto A me da toda la lista de ingredientes y el producto B hacemos algunos cambios, ¿verdad? Se retiró la lecitina, la cual estoy segura de que no tiene más que un fin funcional, y se cambió el edulcorante. En el producto A se usaba sucralosa y este usa aspartame. La pregunta que les hago a cada uno de ustedes, ¿esto hace que sea otro producto? Hace 5 años esto pasó por una ampliación y se le otorgó la ampliación, es decir, se le otorgó la ampliación de cambio de formulación. ¿Por qué? Porque es obvio. Los principales ingredientes básicos que le dan el origen a este producto es el maíz y lo tiene. Los demás están incluso por debajo del 5% de la norma. Y este es un producto de expansión. Lo tiene, el maíz y el aceite. Ya. Y el saborizante a caramelo para que sean exactamente lo mismo. Es el mismo producto. ¿Hice un cambio de formulación? Sí. Sin embargo, en 5 años anteriores a este producto le dieron la modificación de fórmula. Este es un producto similar y no se la dieron. A algunas empresas sí se las dan y a otras empresas no se las dan. Ya ni siquiera vamos a hablar si existe un tipo de discriminación, pero sí creo que existe una disparidad muy grande en los criterios técnicos aplicados para un mismo procedimiento, para productos similares, y lo peor, todos están bajo una misma normativa. Vamos a ver este, que es un caso más tangible y que salió en una resolución. Y sí me sorprende muchísimo por lo que encima la resolución menciona. Dice, fórmula actual según expediente original, lo podemos ver todos en la columna izquierda, y fórmula declarada en solicitud de modificación. Definitivamente esta empresa solicitó una ampliación de modificación, una modificación. Y si nos damos cuenta son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mantiene, incluyendo el aderezo. ¿Qué retiraron? Ah, la cebolla china, que probablemente sea utilizada para decoración. Y que si lo usamos de este tema, estoy casi segura que esta cebolla china no debe ser ni el 1% de la formulación si es que lo queremos cuantificar. Vamos a ver qué resolvió la autoridad sanitaria. Textualmente, la autoridad sanitaria resolvió que la solicitud de modificación, de formulación y de sabor para el producto antes mencionado, no procede. ¿Por qué? Porque cambia la formulación originalmente declarada para el trámite de inscripción en el registro sanitario, correspondiendo, esto es un poco grave, a un producto diferente que requiere nuevo registro sanitario. Y encima colocan el 104, que dice todo lo contrario a lo que han concluido en el párrafo precedente. Señores, acabamos de conversar sobre regulación y sobre discrecionalidad técnica. Si yo tengo, y voy a hablar un plato que de repente todos los peruanos conocemos, un arroz chaufa con cebollita china y un arroz chaufa sin cebollita china, pero tiene todo lo demás, sigue siendo arroz chaufa. La cebollita china se usa como decoración. Y miren ustedes lo que colocaron. Y ya ni siquiera voy a entrar a ver los trámites, porque creo que todos los que hemos sacado actualmente registros sanitarios hemos pasado de 12, 15 días a casi 45, 50 días de expedición para un trámite que por ley dura 7 días hábiles. Consultas que son respondidas en 3 meses, cuando ya no hay necesidad, perdí el negocio como lo puse antes. Perdimos la oportunidad. Estos temas, de puesto tangible, son muy preocupantes para un desarrollo adecuado. No ayudan a innovar a las empresas, no ayudan a hacer proyectos de innovación. Es lamentable entrar a programas que tiene Concitec, becas internacionales sobre innovación, y decir no podemos ir más allá porque tenemos stoppers en el gobierno, ¿sí? Muchos defensores en el gobierno que no nos están ayudando. Tenemos que entrar y encantados de poder ayudarnos sobre temas de regulaciones, discrecionalidad técnica. Creo que es un trabajo en conjunto. Y si falta, todos vamos hacia un mismo canal. Es decir, todos queremos que este país cada vez siga siento más, que cada vez el Perú siga siendo un modelo en muchas cosas, pero positivas, no negativas. Y esto es interesante. Los temas de sobreregulación, los temas de discrecionalidad técnica, no son los mejores ejemplos para lograr que un país se desarrolle en todas sus aristas, económicas, académicas, técnicas, de oportunidades de negocio.
Es importante tener esto claro para poder ir creciendo como sociedad y sobre todo como país y tener ejemplos de aplicaciones. Veremos el otro año, cuando conversemos sobre los primeros impactos de la implementación de esta ley de alimentación saludable, y ahí podemos evaluar cuáles fueron los resultados de una norma que implicó muchísimo dinero y si se han cumplido los objetivos establecidos. Muchas gracias. Bueno, esperemos que esta charla haya sido de mucha importancia y ayuda para cada uno de ustedes. Hemos hablado sobre las diferentes jerarquías de la normatividad en el marco de inocuidad. Hemos conversado ejemplos claros, ¿sí?, sobre las diferentes normativas que existen en el país para que nos podamos ir situando en cada una de ellas, irlas conociendo. Todavía es curioso porque todavía no conocemos muchas de estas normativas. También hemos hablado sobre la sobreregulación y la discrecionalidad con ejemplos muy puntuales. Esperemos que esta presentación sea de ayuda, no solamente para cada uno, sino también para los funcionarios del gobierno, sino para que sepan dónde hay ciertos ajustes que realizar dentro de los procedimientos o las emisiones. Creo que ha quedado claro donde existe una sobreinterpretación de las normas y donde estos tipos de denegaciones que hacen en autorizaciones, y hemos pasado de trámites de que duraban 7 días a casi 45 o 50 días, en vez de ayudar a incentivar a la industria, al comercio, que al final es un eje económico del país, están haciendo todo lo contrario. Hace muchos años salió las normativas sobre simplificaciones administrativas, pero si seguimos con un tipo de criterio tan cerrado y sobre todo que no tiene ningún fin sanitario, ningún fin en salud pública, ningún fin de protección como emanan las normativas internacionales, lo único que vamos a generar es seguir teniendo mayor burocracia. Y cuando existen estos entorpecimientos o estas trabas innecesarias, ya sabemos cuáles pueden ser una de las principales salidas. Esperemos que hayan sido de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Para mí ha sido un placer volver a estar en contacto con ustedes y como siempre en contacto a través de nuestras redes sociales, a través de los emails como hemos venido haciendo durante todo este tiempo, y ya nos estaremos viendo muy pronto con otro tema de importancia. Muchas gracias y no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal.